Bien, vamos a comenzar. Ya tenemos a cerca de 83 personas participantes, así que comencemos. Si vamos a la diapositiva inicial, muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos al primer webinar del grupo Jóvenes Investigadores para la Industria de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Esqueci de desligar o meu microfone. Vamos começar então, gente. Primeiramente, nós vamos nos apresentar. Então, nós somos um grupo que se chama Jovens Pesquisadores para Arquitetura, Engenharia e Construção. Pode passar. Para que todos sepan, toda la presentación se va a hacer en dos idiomas, en español y portugués, tanto en el audio, que vamos a explicar más adelante, como en las slides, en donde ustedes a la izquierda podrán ver el texto en español y a la derecha la información en portugués. Toda essa apresentação ela vai ser feita tanto em espanhol quanto em português, tá? Então, do lado esquerdo vocês vão ler o texto em espanhol e do lado direito sempre vai estar o texto em português. Antes de comenzar, les vamos a explicar un poco qué es el grupo que nosotros estamos organizando. Somos una red internacional de jóvenes investigadores que trabajamos en temas de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, y nuestro objetivo es fomentar el trabajo colaborativo, fundamentalmente, de los investigadores que están comenzando su carrera en la industria, con el objetivo de difundir el conocimiento y la investigación a través de publicaciones científicas, conferencias, webinars como este y otros medios de difusión científica. Bom, primeiramente nós vamos nos apresentar, né? Então, quem somos nós, né? Nós somos uma rede internacional de jovens pesquisadores que foca basicamente na indústria da arquitetura, engenharia e construção. Tá? Qual é o nosso objetivo? A gente quer fomentar o trabalho colaborativo de jovens pesquisadores que estão iniciando as suas carreiras, disseminando conhecimento e pesquisa através de publicações científicas, conferências, promovendo webinars como esse que a gente está fazendo hoje e outros meios de divulgação científica. Tá? La primera temporada que estamos organizando de webinars se llama Algo Más que el INIBIM y está siendo organizado por los 4 fundadores del grupo, que es Clarisa Biotto de Brasil, Roberto Luna de Ecuador, Luis Salazar de Chile, Cristina Toca Pérez de España y quien les habla, Rodrigo Herrera desde Chile. Bom, a gente vai começar então a primeira temporada de webinars, que se chama Algo Mais que INIBIM, tá? Essa temporada é organizada pelos fundadores, que sou eu, Clarisa Biotto, aqui do Brasil, o Rodrigo Herrera, quem está falando com vocês agora em espanhol, do Chile, o Roberto, que vai apresentar toda a parte em espanhol, o Luiz Salazar, também do Chile, e a Cristina, que vai falar com vocês em português hoje e está estudando doutorado aqui no Brasil, apesar de ser espanhol. Esta temporada de webinar, Algo Más que el INIBIM, va a tener 3 capítulos. El primer capítulo es hoy, que vamos a hablar de los fundamentos y las sinergias del INIBIM. La próxima semana, el próximo martes, vamos a hablar acerca de las aplicaciones del INIBIM para el diseño de infraestructura y la subsiguiente semana, el 4 de julio, hablaremos de las aplicaciones del INIBIM, pero para la fase de construcción. Bom, então, na primeira temporada de Algo Mais que INIBIM, nós vamos tratar hoje sobre os fundamentos e as sinergias entre os dois, tá? Na semana seguinte, nós vamos falar sobre as aplicações de INIBIM para a fase de design e na semana seguinte para a fase de construção. Bien. Desde ahora se ha habilitado en Slido un link para que ustedes puedan hacer todas sus preguntas que vamos a discutir al final de la sesión.
Desde ahora les dejo la palabra a Roberto, el cual va a iniciar su presentación en español. Vamos a activar desde ahora la interpretación, por lo tanto la instrucción es la siguiente. Las personas que quieran escuchar en español tienen que dejarlo sin ningún movimiento, y la gente que quiera escuchar en portugués tiene que seleccionar la bandera de Portugal en el ítem interpretación que activaremos en los próximos minutos. Antes de iniciar, vocês têm aqui então o slide do slido.com. Vocês podem acessar esse site tanto pelo QR Code, e lá vocês entram com a hashtag LeanBean. Então, por lá vocês podem interagir conosco, mandar mais perguntas, responder os quiz e tudo mais. Então, agora, gente, antes de iniciarmos, se vocês quiserem ouvir a apresentação em espanhol, na barra de baixo, na barra inferior do Zoom de vocês, vai aparecer ali a interpretação. Vocês clicam na tradução na língua espanhola. Se vocês quiserem ouvir em português, óbvio, vocês colocam em português, e aí todas as pessoas que falarem em espanhol vai haver a tradução simultânea para português, tá? Então, agora a gente vai chamar o Roberto e a Cristina para começar, então, o webinar sobre os fundamentos e sinergias de Lean e Bean. Gracias, Clarisa. Quisiera confirmar si Rodrigo activa la opción de interpretación. Ya está. Y listo. Activo. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Entonces, vamos a comenzar. Les agradecemos. Eu estou ouvindo. Perfecto. Les agradecemos a quienes nos acompañan. Ya nos hizo la presentación Rodrigo y es muy grato poder contar con todos ustedes. Fue una muy buena acogida a la actividad, y para interactuar, debido a que somos un grupo grande de personas que se inscribieron y también esperamos que participen en la actividad, ya lo explicaron un poco, pueden usar sus teléfonos celulares o a través de una pantalla de sus navegadores pueden habilitar la aplicación slido.com y les van a pedir un hashtag que vamos a usarlo como LeanBean. Al ingresar, por favor, ingresen su nombre y su correo electrónico, ya que queremos interactuar con ustedes el día de hoy, y eso nos va a permitir también entregar una información relevante a ustedes con posterioridad, ya que ahora vamos a hacer una pregunta inicial para ustedes, que la van a ver. Y se ingresan, ahora vamos a interactuar con ustedes entonces para validar que el funcionamiento de la aplicación sea correcto. Les voy a pedir a las personas que ya ingresaron que respondan a esta pregunta. Si ustedes ingresan a la aplicación Slido, van a poder ver esta pregunta tanto en sus celulares como en sus equipos también de computación. Y si ingresan, como les había comentado, con su nombre y correo electrónico, nosotros podríamos hacerles llegar un certificado si ustedes participan a esta serie de 3 webinars, que también es una opción relevante para poder respaldar los conocimientos que ustedes puedan adquirir a través de esta serie de webinars que estamos creando como grupo de jóvenes investigadores. Repito rápidamente para las personas que se acaban de ingresar, si ingresan con el QR leyéndolo con su equipo móvil o ingresan a la página slido.com y ponen el código LeanBean, pueden ingresar su nombre y correo electrónico para poder tener sus datos y poderles hacer llegar este certificado que podrían ser de utilidad para los detalles posteriores. Ahora, entonces, para poder ver un poco y conocerlos un poco también, porque es interesante poder manejar con ustedes información de la actividad, me gustaría hacerles una pregunta y vamos a ir a nuestra segunda pregunta para poder conocerlos un poco más entre todos ustedes, y si nos pueden responder de qué país nos siguen en su webinar. Acá ustedes van a poder
ver las evaluaciones y es muy grato tener una presencia alta de Chile, pero como se dan cuenta son varios países también y esa fue nuestra idea inicial para poder ampliar este grupo de investigación tanto en español como en portugués, que existe un número amplio de personas que nos siguen también desde Brasil y eso también hace que crezca el grupo para poder tener una presencia más grande. Les recuerdo que esta votación va a encontrarse habilitada a lo largo de la presentación y eso nos va a permitir también estar interactuando de cierta manera con ustedes a medida que creamos esta o continuemos con la actividad. Mientras ustedes pueden seguir votando, yo les voy a comentar cuál será la temática y la estructura de la actividad del día de hoy. En primera instancia, vamos a hablar conmigo junto a los temas de Lean Construction y vamos a hablar de la introducción a los temas a Lean Construction. Posteriormente, Cristina nos va a comentar la introducción a BIM y en la parte final haremos una discusión para poder entender cómo los principios Lean se relacionan con los fundamentos de BIM y así poder tener una interacción con ustedes. Les recuerdo un punto adicional ya para iniciar nuestra presentación. Por favor, mantener los micrófonos apagados, las cámaras también mantenerlas apagadas para poder tener de forma correcta la actividad. Y también les recuerdo que en la parte inferior, como estamos haciendo una traducción simultánea, pueden seleccionar el idioma portugués para poder seguir la presentación en el idioma que les corresponda. Vamos a hablar entonces de Lean y para tomar un poco los orígenes nos referiremos a el nacimiento de Lean. Y resulta que después de los desafíos a los que se presentó la industria en general debido a toda la crisis provocada por la Segunda Guerra Mundial, Toyota toma un desafío muy grande, estamos hablando alrededor de los años 50 a los años 80, y pone un foco muy fuerte en la mejora continua, en la eliminación de los desperdicios y también obviamente un foco en las personas para poder vincular una cultura bastante grande que se llama el modelo de producción Toyota, que lo desarrollan y ellos pueden trabajar de forma continua con todos estos recursos y estos desafíos que se presentaron a raíz de la Primera Guerra Mundial. Como tuvieron con máquinas específicamente automotrices tuvieron un desempeño muy alto, es que de Norteamérica, específicamente la investigación desarrollada por James Womack del MIT, viaja a Japón para conocer qué es lo que están haciendo bien los japoneses y desarrolla una investigación bastante grande que está dentro de este texto que es La máquina que cambió el mundo. Y dentro de este texto se puede ver son las diferencias fundamentales entre la industria japonesa y las industrias americanas. Vamos a tomar solo el primer ejemplo, que es muy directo, cuál es la productividad y cuántas horas, por ejemplo, se demoraba una empresa ubicada en Japón, pensando directamente en Toyota, en producir un vehículo ya era 16,8 horas versus casi un 40, un 35, 40% más en 25 horas un equipo estadounidense en producir un vehículo. Por lo tanto, obviamente su rendimiento era mucho mayor. Por otro lado, si nosotros nos vamos a la mitad del trabajo, la fuerza de trabajo en equipo, y esto era ponderado por cómo se integraban los equipos de trabajo, teníamos un 70% de integración de los equipos en plantas japonesas versus un 17% en plantas norteamericanas. Y lo último, quizás que hablamos de las sugerencias por empleo, y aquí es algo muy importante para la mejora continua, los japoneses tenían muy claro con 61 sugerencias por funcionario al año versus menos de una sugerencia por funcionario al año en Estados Unidos. Esta diferencia llevó a James Womack, junto con otros investigadores, a acuñar el término Lean dentro de Estados Unidos, tomando como base muchos de los principios del modelo de producción Toyota,
Y lean, ¿qué significa? Si uno toma la traducción literal, lean es graso, magro o algo que es esbelto, y obviamente era buscar una producción que sea mucho más eficiente. Es aquí donde se define como principio que lean implica maximizar el valor del producto pensando siempre en el cliente y minimizar el desperdicio también pensando en eliminar todo aquello que no favorece a incrementar este valor para el cliente. Y el desafío está en entender muy bien qué significa lean, ya que lo tomamos nosotros como un pensamiento, una filosofía, y lamentablemente solo en algunas partes se identifica como un conjunto de herramientas, que es muy complejo entender a nivel cultural cómo funcionan todas estas actividades. Tampoco se define como una teoría o una solución a los problemas, porque esto implica hacer un viaje bastante largo para poder obtener un resultado específico dentro de un cambio que uno quiera producir en un proyecto o en una organización. Y ya que estamos hablando, después de haber visto un poco la parte histórica de Lean y de dónde nace, vamos a ver de qué implica Lean en la construcción. Tradicionalmente, la construcción funciona como un conjunto de 4 variables en la cual tenemos el alcance, el costo, el tiempo y la calidad. Y este triángulo, que se basa en muchos análisis, es bastante rígido y por lo general solo se pueden mover 2 partes de este triángulo grande, ya que siempre estamos velando por la calidad. Por lo tanto, si un proyecto, en este caso, nos pide que el alcance y todo lo que nosotros planifiquemos del proyecto y el costo se mantengan estables y se producen cambios en el proyecto, esto va a provocar que probablemente por algún problema yo me alargue en el tiempo y no pueda cubrir todas estas actividades. Por otro lado, si yo rigidizo mucho el costo y el tiempo, es probable que no logre, debido a un corto tiempo, hacer las actividades que yo necesito o estuvieron programadas al inicio de mi proyecto. Finalmente, si yo logro estrictamente poder rigidizar los 3 puntos para que mi proyecto termine en el plazo correcto, con un costo adecuado y en el tiempo que yo establecí, por lo general puedo tener problemas y sacrificar la calidad para poder terminar y cumplir con todas las variables. Y esta interacción nosotros la tratamos de ver similar como un triángulo que se desarrolla en el ámbito Lean, donde por una parte tenemos la filosofía Lean, que implica entender lo que habíamos estado hablando, aumentar valor y reducir desperdicios, y por otra parte también el cambio cultural que yo debo generar dentro de mi organización para que mis trabajadores estén dentro o se suban al carro Lean para poder tener un efecto a largo plazo en mi proyecto. Finalmente están la tecnología o las herramientas, y aquí intervienen todas las variables que nos interesan a nosotros evaluar para poder integrarlas o no dentro de los proyectos o el desarrollo. Así que estas 3 partes son muy importantes dentro del contexto Lean para poder tener un desarrollo adecuado. Aquí, entonces, tratemos de visualizar y entender cuál sería la diferencia entre un modelo Lean y un modelo tradicional. En el modelo tradicional, en el que yo tengo un diagrama HIPPO, donde tengo todos los inputs de mi proceso, tengo el proceso como tal y finalmente tengo todas las salidas. Yo tengo una caja negra dentro que son todos los procesos y solo tengo materias primas, mi proceso y mi resultado. Lo que tiene como punto de interés en Lean implica que yo entienda los flujos de ese proceso, abra esa caja negra y pueda entender si dentro de ese proceso que yo estoy realizando hay actividades que pueden agregar valor o que no pueden agregar valor, o algunas que no agreguen valor pero sean necesarias dentro de mi proceso. Es aquí donde dentro de la filosofía podemos hablar de qué implica realmente algo que agrega valor, algo que es un desperdicio o algo que no puedo eliminarlo porque es necesario en mi proceso. ¿Cuál es otra de las diferencias? Por lo general, en el diseño tradicional, yo diseño el producto y luego diseño cuál es el proceso que necesito para este producto. Pensemos en el caso del desarrollo constructivo, tengo la arquitectura y posteriormente tengo la ejecución.
No hay un proceso integrado, que es la diferencia con Lean, donde yo busco que los procesos y los procesos de diseño y los procesos para obtener el producto estén desarrollados de forma conjunta. Como tercera diferencia, ahora podemos ver que nosotros también en un diseño tradicional no pensamos en el ciclo de vida del proyecto, y cuando hablamos de Lean, obviamente tenemos que pensar en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, desde la prefactibilidad, la factibilidad, la ejecución e inclusive la puesta en marcha o la posterior demolición, y es entender todas las variables que desarrollan mi proceso constructivo. Otro de los puntos en el enfoque tradicional es que las actividades se llevan a cabo tan pronto como sea posible. Es decir, yo tomo las decisiones con la menor información posible porque necesito ya invertir, tomar ciertas decisiones para comprometerme con proveedores o con equipos de ejecución que necesite traer a mi proyecto. Sin embargo, es un término un poco complejo a entender, pero Lean lo define como tomar las decisiones en el último momento responsable. ¿Qué implica esto? Es esperar a tener la mayor información posible sin poner en riesgo, obviamente, el desarrollo de mi proyecto, pero tratar de integrar toda la información junto con todos los actores para poder tomar la mejor decisión posible en el entorno en el que estoy yo realizando. Finalmente, también tengo una relación con las actividades de subcontratos, donde los subcontratos necesariamente se seleccionan en función del costo, pero también tenemos la opción de, dentro del Lean, nosotros tenerlos como una variable de colaboración, porque obviamente ellos van a formar parte de todas las actividades que yo estoy realizando dentro de mi proyecto. Si entendemos entonces esta diferencia para entender ya cómo tratamos por una parte de tener Lean y por otra de tener el enfoque tradicional, entonces veamos los principios, que es lo que aspiramos a poder comparar y cómo estos principios Lean se relacionan con BIM. Por una parte, en primer lugar, tenemos reducir la variabilidad. ¿Qué implica entonces dentro de este principio Lean? La comparación es muy fácil y es pensar en un arco y en un aro de puntería, donde yo lanzo mis flechas y de cada 10 flechas que yo lanzo, logro llegar al centro del arco con 2 flechas. Por lo tanto, soy un 20% deficiente, aunque todas mis flechas acertaron a todo este marco que yo tenía para poder apuntar. Sin embargo, si yo trato de que mi proceso sea menos variable, trataré de afinar mi arco, mi flecha, entrenarme, y obviamente con esto yo podré tener de mis 10 flechas, 8, 9 o quizás las 10 flechas en el centro de este arco. Entonces, ¿qué implica reducir la variabilidad? Es hacer mis procesos más estables para ser más constante en la entrega de mis resultados. El desafío está en que generalmente la mano de obra o los equipos de trabajo no evalúan los resultados y las variabilidades de tanto de desempeño o de rendimiento de mis proyectos o de mis equipos de trabajo, porque nosotros tomamos los promedios. Este es un desafío muy grande porque tenemos que entender no el promedio, sino cómo fue moviéndose la información o los rendimientos o los avances de mis actividades. Uno de los segundos puntos que nosotros tenemos es reducir los tiempos de ciclo. ¿Qué implica entonces, pensando en esta misma relación de variabilidad y tiempo de ciclo? En el tiempo de ciclo nosotros tratamos de hacer más pequeños o más simples los procesos. El tiempo de ciclo es todo el tiempo que toma desde que yo ingreso mi primera materia prima hasta que tengo mi resultado final en subproductos o en productos enteros. Entonces, ¿qué implicaría? Es reducir la cantidad de tiempo del desarrollo de mis actividades, evaluar mi proceso para hacerlo lo más corto posible y eliminar, como habíamos mencionado antes, aquellas actividades que no agregan valor a mi producto. Reducir el tamaño de los lotes va en la misma idea. Nosotros no debemos tener un stock muy grande de inventarios, y es el desafío, porque como tenemos mucha variabilidad en mi proceso, yo no confío en el resultado, debo generar inventarios para poder llegar a tener el avance suficiente para cubrir la demanda de mi cliente interno o externo a mi organización o a mi proceso. Y el desafío también está en aumentar la flexibilidad.
Porque, ¿cuáles son los desafíos? De que mi proceso está muy rígido y si viene algún cambio, pensemos como ahora, el tema de la pandemia debido al coronavirus, si mi proceso fue muy rígido, yo no pude adaptarme a las tecnologías, a los plazos, a los requerimientos sanitarios y obviamente esto puede llevarme a fracasar mis procesos. Seguimos viendo algunos principios. El enfoque de control apropiado, ya que estamos pensando en entender la variabilidad, los tiempos de ciclo, lo que necesitamos es ver cómo llevar el control correcto de mis procesos y es evaluar la forma en la que yo necesito controlar las actividades para poder tener la información suficiente para tomar decisiones. Estandarizar, creo que es un poco claro. Si yo no tengo los procesos documentados y que la gente siga estos protocolos, aquí está el caso del distanciamiento social dentro de los proyectos, si yo no tengo claro cuál es el estándar y tampoco lo aplico y lo traslado hacia todos mis trabajadores, va a ser muy difícil que todos cumplan y trabajen de forma adecuada para obtener un resultado que sería no contagiarse dentro de un proyecto. En relación a la mejora continua, creo que está claro, todo esto implica no solo hacer una vez una mejora, no implica evaluar la variabilidad, no implica entender los tiempos de ciclo y mejorar mi proceso, sino que siempre existe la posibilidad de ir subiendo una escalera, de ir haciendo mejoras paulatinas en el tiempo y yo no cruzarme de brazos y no tener ningún proceso adicional para buscar una opción de mejora. Y ahí es donde el trabajador, que es la persona quien realiza las actividades, puede vincularse y tener una actividad que aporte mucho valor al desarrollo de la mejora continua. La gestión visual, ya lo veremos, como lo veremos tanto en la aplicación de diseño, en la aplicación de Lean dentro de construcción, vamos a ver muchas de las herramientas de gestión visual para poder transparentar indicadores, para poder definir nuestras áreas de trabajo, para poder tener documentado toda la información y que sea fácil nuevamente tomar decisiones respecto a ella. Y finalmente tenemos el diseño de un sistema que se enfoque en estas dos variables. Que yo agregue valor, que es lo que estábamos hablando, de que realmente la actividad aporte un valor y tenga un resultado para mi cliente final, sea interno o externo a mi proceso. Y en flujo es de que a medida que yo analizo las actividades que agregan y no agregan valor, puede hacer que toda la actividad vaya pasando de forma continua y no tenga tiempos de espera muy grande dentro de mi proceso. Así que esto relacionado con los procesos en particular, y acá en esta segunda parte voy a hablar un poco más rápido sobre la generación de valor, porque no habíamos hablado un poco sobre los temas de generación de valor. Nos habíamos referido directamente a aumentar el flujo y mejorar mi proceso, pero ¿qué implicaba esta variable más grande de maximizar el valor del cliente? Es entender, y nuestro primer principio es asegurar la captura de información y requisitos completos, entender realmente lo que quiere mi cliente. Como habíamos hablado de esta segregación entre el área de diseño y el área de construcción, si nosotros también incluimos a postventa de los procesos constructivos y revisamos cuáles son los problemas de diseño que tuvo el usuario final de mi proyecto, puedo yo intervenir mucho antes en mi proceso de construcción y mucho antes en mi proceso de diseño. En el diseño, el cambio no va a ser más que cambiar una planilla, cambiar un tipo de instalación, un tipo de material. En construcción va a implicar cambiar un proveedor, una inversión mucho más grande, pero en nivel de postventa va a implicar que alguien rehaga el trabajo y vaya a reparar un problema que lo pude haber hecho en papel, en diseño, antes que en ejecución, a nivel final. En el enfoque de selección de conceptos, lo que tratamos de entender es realmente separar qué tipo de valor tiene en cada nivel del proceso. Hay valores que pueden ser importantes a nivel de diseño, hay valores que pueden ser importantes a nivel de construcción y valores que pueden ser importantes también a nivel de usuario final de mi proyecto. Para el punto 3, que es asegurarse que los requerimientos fluyan hacia abajo, siempre es nuevamente hacer que todo el proceso fluya. Vamos en el tema pensando en el mismo tema de flujo del proceso y necesitamos que todas estas actividades vayan hacia el final del proceso y lleguen a quien lo necesita, que es el usuario final del proyecto. Termino con verificar y validar. Va muy de la mano con mejora continua. Constantemente tenemos que hacer una validación de cuáles son las actividades que necesariamente debo ir revisando
paso a paso para comprobar la calidad y verificar tanto que los procesos estén cumpliendo de forma correcta como que las actividades también estén ejecutándose dentro del proceso. Con esto quisiera pedirles a ustedes, aunque ya hicimos la pregunta anterior, quisiera aplicar nuevamente una consulta y retomo las actividades para aquellas personas que se están ingresando en este momento. Vemos la puntuación de los países que nos están siguiendo: Perú, Chile, Colombia y Brasil. Les agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Y quisiera también preguntarles cuál es el área de estudio en el que ustedes se desenvuelven, o el área de trabajo en la que ustedes se desempeñan, sea arquitectura o construcción u otra área, prevención de riesgos, por ejemplo. Y para las personas que se están integrando ahora, les pido ingresar a la página slido.com, colocar el hashtag LeanBIM y dentro de esa opción responder a la pregunta: ¿cuál es el área de trabajo o estudio en la que ustedes se desenvuelven? Para entender un poco el perfil de personas con las que estamos trabajando en este momento. Vemos, tenemos 43 respuestas hasta el momento y la mayoría de áreas son construcción, arquitectura o administración de proyectos. Y está claro todo lo que nosotros estamos orientando de esta parte inicial para partir con una parte clara de cuáles son las bases para entender Lean y BIM, se enfocan justamente al área de construcción o de ingeniería. Les agradecemos a todos los que están participando, y algo que quizás hubiese sido un poco más relevante hacerlo al inicio de la presentación era conocer cuánto es su nivel de conocimiento respecto a Lean. A pesar de que estamos iniciando ahora una presentación, tratamos de ser bastante, con esta serie de webinars, tratar de entender muy bien las bases de Lean, y posteriormente ya iremos profundizando en las herramientas y la aplicación de estas herramientas. Les recuerdo a las personas que se están ingresando: si hacen la lectura del QR con su teléfono móvil o ingresan a la página web, van a poder acceder a la encuesta y poder participar también de la actividad. Adicionalmente, hay una sección de preguntas donde ustedes pueden votar por las preguntas o dejarnos sus preguntas que trataremos al final de la sesión. Y aquellas personas que ingresen a Slido y nos dejen su nombre y su correo electrónico, si asisten a las 3 sesiones, les haremos llegar a ustedes un certificado de la actividad desarrollada. Ahora entonces, para darle el paso a Cristina, dejo en pantalla una última pregunta mientras hacemos los cambios, y les pido por favor a las personas que vayan a seguir esta charla, van a escucharla en portugués a partir de ahora, y les pido pasar a español dentro del área de traducción para poder seguir a Cristina en su presentación. Y dejo la pregunta en relación a BIM, ¿cuál es su nivel de conocimiento de BIM? Para poder también iniciar con esta área, y le pido a Cristina, por favor, si se puede conectar para poder iniciar la parte de su presentación. Hola, Roberto. Hola, Cristina. ¿As pessoas estão me escutando agora? ¿Personas me escuchan ahora? Sí, tenemos que activar el perfil de... Nos falta un detalle, que sería activar la traducción al español. Si Rodrigo nos puede ayudar con esa parte. Rodrigo. Momentáneamente puedes ver, Cristina, y puedes quizás comentarlo tú, cuáles son las respuestas que tenemos hasta el momento en la presentación. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Por enquanto, nosso colega Rodrigo, nuestro colega Rodrigo procura a tradução para botar a nosso tradutor de maneira em espanhol. Eu vou falar um pouquinho das perguntas e das respostas que foram apresentadas aqui. De maneira geral, o conhecimento que vocês têm de BIM, 51% são conhecimentos básicos e apenas 8% são conhecimentos avançados.
Eu gostaria de perguntar para as pessoas... Me gustaría preguntar a las personas, ¿la traducción está funcionando? Rodrigo, me parece que activaste la traducción. Sí, ahora está activa, está recién funcionando. Perfecto. Tá bom. Então, a gente pode começar com a segunda parte do nosso webinar, que seria falar sobre BIM. Vamos a hablar sobre BIM en la segunda parte. Entonces, ¿qué es BIM? BIM é o acrônimo que a gente... BIM es el acrónimo que nosotros utilizamos del inglés, formado por 3 letras, B y M, y significa Building Information Modeling. Nos traduciendo al español, traducimos como modelaje de la construcción. ¿Qué es eso? La persona piensa que BIM es una herramienta, un proceso, pero me gusta decir que BIM es una metodología. BIM es una metodología basada en la información continua y ordenada. Cuando se pregunte a vosotros lo que es BIM, podéis decir que BIM es una metodología. ¿Y cuál es el objetivo de BIM? Es producir un modelo de información de la construcción organizando todas las disciplinas. Las palabras llaves que dije hasta ahora son la información en la construcción. ¿Y por qué BIM? Traje ese dibujo que veo muy mono porque él representa las síndromes de paredes. ¿Qué es eso? Significa que cada especialista trabaja de manera aislada entre la pared de las oficinas sin hablar entre ellos. Y nosotros vemos aquí que tenemos la imagen de arquitecto que está hablando de la arquitectura, tenemos estruturalistas haciendo las estructuras y no existe una comunicación entre la elaboración de los proyectos ejecutivos. O sea, ese es uno de los principales orígenes de los problemas de hacer con que los proyectos sean organizados de manera colaborativa. Es uno de los objetivos del BIM. BIM no va a terminar con todos los problemas, pero de manera general va a solucionar 2 de los principales problemas. Uno de ellos es desvío de costes y atraso en los plazos. Probablemente el BIM va a ayudar a disminuir uno de esos problemas. Entendido de qué significa el BIM, vamos a ver un poco de evaluación de ese dibujo. No me voy a profundizar mucho en ese slide. En el final del siglo XIX, para muchos que no saben, el CAD es la sigla que significa dibujo asistido por el ordenador. Al final del siglo Miri, habla un poco más despacio. Desculpem que a gente teve um problema com a tradução. Tá bom. Bueno, entonces, yo hablé del proceso de diseño desde la época de tablero hasta la época de AutoCAD, llegando al BIM. Pasamos la pantalla. Entonces, ¿cómo hemos evolucionado? Tradicionalmente, hacíamos 2 líneas en el papel que no había ninguna información. Pero más tarde hacíamos el dibujo en el AutoCAD. En cual nosotros entendíamos lo que las líneas significaban.
Más tarde nosotros en AutoCAD hacíamos el modelo 3D, en el cual conseguíamos entender la imagen en 3 dimensiones: largo, alto y profundidad. Pero esas informaciones, no había ninguna información. Y eso es lo que el BIM acrecenta, una información paramétrica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el CAD y el modelaje paramétrico? Tradicionalmente, hacíamos los dibujos en 2 dimensiones. Y a partir de los modelos en 2D, generamos un modelo en 3D. Si nosotros necesitamos hacer un cambio en los dibujos 2D, hacía falta hacer un cambio en todas las vistas que habían sido generadas anteriormente. Hoy trabajando en el modelo BIM, nosotros hacemos un modelo 3D y a partir de ello hacemos las plantas de forma automática. Tanto la planta, cuanto la vista, cuanto el perfil. Entonces en esta imagen, en la derecha, vemos como tradicionalmente hacíamos dibujo con el CAD. Y ahora con 2 líneas y un cuarto de ciclo que representaba la puerta. Pero ahora no necesitamos ningún entendimiento previo. Tenemos una puerta y con ella tenemos todas las informaciones relacionadas. Dimensiones, el material y cualquier especificación que fue inserida en el modelo. De esta manera, si miramos el dibujo, nosotros vemos varias vistas. Entonces, nosotros vemos que tenemos el modelo 3D y están hechas las elevaciones, la planta y la sección automática. Si seleccionamos la ventana en el modelo 3D y lo movimentamos para la derecha, automáticamente todas las plantas serán actualizadas. Otra vez, mirando el modelo 3D, con la ventana seleccionada en el modelo 3D, vemos que si movimentamos la ventana para arriba, todas las plantas van a ser actualizadas. Y eso es lo interesante de un modelo BIM, que cualquier cambio de modelo 3D va a ser replicado en todas las plantas de vistas. Entonces, a partir del modelo BIM, vamos a ver diferentes informaciones, como plantas, perfiles, elevaciones y detalles. Entonces, ¿qué es BIM? BIM no es apenas un modelo. BIM es una base de datos. Tenemos datos de todos los tipos, desde datos de dimensiones hasta datos de cronograma, datos referentes a los costes, datos referentes a la operación. Entonces, tradicionalmente, nosotros generábamos diferentes proyectos ejecutivos y estos proyectos eran enviados al cliente, el constructor. Ahora, cuando se trabaja en BIM, nosotros tendremos la gente trabajando en el mismo modelo y generaremos un modelo único que será enviado al cliente.
De manera que antes, el arquitecto obtener informaciones de algún tipo de... Él necesitaba hablar primero con el constructor o con el ingeniero de la obra o con el cliente de manera independiente. Pero ahora, cuando se trabaja en BIM, todas las personas van a tener todas las informaciones. De manera que no necesito hacer una pregunta para una persona específica, porque el modelo ya tiene todas las informaciones. ¿Y cómo eso pasa? Gracias al archivo de IFC. ¿Y qué es el IFC? Entonces, IFC es un formato de datos que tiene como finalidad permitir el cambio del modelo informativo sin la pérdida de información o distorsión de los datos. O sea, vemos en este dibujo que nosotros tenemos la geometría, que tenemos los datos, y para esas informaciones pasar a otra persona que trabaja en BIM con otro tipo de archivo, otro tipo de programa. Él puede salvar el archivo en IFC. Entonces, una similitud en otra escala sería el PDF, en otro patamar. O sea, ¿qué es el IFC? IFC sería una copia congelada del modelo original. O sea, imagina que tenemos un archivo POD y salvamos un PDF. Lo mismo sería cuando trabajásemos una herramienta BIM y salvásemos el IFC. Si hacemos el proyecto en Revit y podemos salvar el archivo en formato IFC. De manera que otra persona que trabaja con otro tipo de programa puede abrir ese archivo aunque no trabaje con el mismo software que nosotros. Y aquí aparecen las dimensiones. Depende del tipo de la información que tenemos. Nosotros vamos a trabajar con diferentes dimensiones. La dimensión 3D es la dimensión tradicional, que tenemos las tres dimensiones tradicionales. El 4D es cuando se añade la dimensión tiempo. La quinta dimensión es cuando añadimos la dimensión coste de nuestro presupuesto. La sexta dimensión hace referencia a la sustentabilidad. Y la séptima hace referencia a la operación y mantenimiento, la última fase. Entonces, entendemos que el BIM no es apenas un modelo para la etapa de diseño. Vamos a utilizar el BIM a lo largo de todo el ciclo de vida de la estructura, de la construcción. Desde la etapa de la conceptualización, la etapa de proyecto, la etapa de construcción, la etapa de la logística, hasta las etapas de operación, demolición, y igual retrofit si hace falta. Entonces, entender lo que es BIM y sus funcionalidades, vamos a entender para qué podemos utilizar el BIM. Bueno, el BIM nos va a permitir, nos va a ayudar en la visualización, va a generar múltiples alternativas de manera rápida. Podremos hacer análisis predictivas en relación al desempeño de nuestra construcción. Tener de manera integrada el diseño y la información de diseño.
Cualquier cambio que sea en el diseño será hecho en todas las vistas y plantas creadas anteriormente. Eso nos va a permitir la colaboración en el diseño y la construcción, de que nos va a permitir un cambio, comunicación digital, pues todos tendrán acceso al mismo modelo, que puede ser salvado en la nube y todos comparten la misma información. De manera que si miramos el dibujo abajo, el primer diseño que las personas están hablando o trabajando de manera aislada, ahora todos están trabajando en el mismo modelo de construcción, todos pensando en el mismo proyecto de construcción. Ahora vamos a pasar a hablar de la segunda. Nosotros vamos a pasar a discutir la sinergia entre el NIMBY. Ahora, si nosotros hablamos que el NIM es una filosofía y BIM es una herramienta, una metodología, vamos a ver cómo ocurre esa sinergia. Voy a pedir a Roberto que entre. Hola, Cristina. Bueno, esta parte de la presentación va a ser un poco distinto nuevamente, ya que vamos a intentar, esta conversación va a ser difícil de portugués a español, así que vamos a procurar traducir al portugués y a partir de este momento traduciremos con Cristina o hablaremos en español y les pido por favor a las personas que ubiquen en el canal de traducción en la parte inferior el audio que corresponda a portugués para que puedan ustedes seguir la presentación. Así que vamos a referirnos entonces a cuál es la sinergia entre estas dos líneas, tanto Lean y BIM. Por un lado, ya habíamos hablado de los principios Lean, que nos permiten entender y evaluar el proceso y también agregar valor para nuestro cliente. Y es aquí donde dos principios fundamentalmente tienen un impacto muy grande y muy fuerte de sinergia con Lean. El primero es reducir la variabilidad y como habíamos hablado, tengo un ejemplo todavía más fácil que el arco y la flecha, es un ejemplo de un dado. Un dado del 1 al 6 tiene probabilidades completas para cuando ustedes hacen el lanzamiento pueden tener cualquier probabilidad. La productividad puede ser 6 y es muy buena en cualquier momento, pero también pueden obtener 1 que es muy bajo. Entonces ese proceso no es confiable. Lo que tenemos que hacer es modificar nuestro dado, ajustar nuestro proceso y probablemente tener un dado que siempre nos lance 4 o que nos lance un 3 y un 4. Al tener una variabilidad tan baja, nosotros podemos tener un proceso más eficiente y aquí es donde esta reducción de variabilidad también aporta a los procesos de los fundamentos BIM. Entonces, Roberto, ¿cómo el BIM consigue reducir la variabilidad? Pues bien, dependiendo de la etapa del proyecto en la que trabajemos, ya sea la etapa de viabilidad, la etapa de diseño, la etapa de construcción, en diferentes partes él va a conseguir reducir la viabilidad de diferentes maneras. Por ejemplo, en la etapa inicial, en la etapa de viabilidad, si nosotros estamos intentando definir con nuestro cliente la estética, él va a conseguir hacer que consigamos definir los requisitos de una manera inicial para que más tarde no necesitamos hacer estos cambios. Perdona, es que me está
confundiendo la traducción. Puedes cambiar en la parte inferior, tú también puedes cambiar a apagado en tu traducción. Ah, vale. Dale. Vale, había dicho que vamos a conseguir reducir la variabilidad en todas las etapas del proyecto de construcción. Por ejemplo, si estamos en la etapa de diseño, podemos simular diferentes alternativas y también simular cómo va a ser el proceso de construcción, de manera que cuando sea construido, siempre lo hagamos de la misma manera y hacer esto de manera padronizada. ¿Me estás entendiendo, Roberto? Sí, por supuesto. Vale. Estandarizamos los procesos y con eso logramos reducir la variabilidad. Justamente. Exacto. Entonces, a depender de la etapa en la que utilicemos el modelo BIM, vamos a conseguir reducir la variabilidad del modelo que vamos a generar o vamos a reducir la variabilidad de los procesos con los que vamos a construir. Perfecto. Claramente, variabilidad es uno de los principios Lean que tiene una relación muy fuerte y ahí nosotros dejamos para ustedes la referencia de un artículo de Sachs que igual lo dejaremos al final de la presentación y van a poder acceder a la grabación de la presentación a través de nuestra página web. Podrán entender en detalle estas relaciones. Un segundo principio que tiene una fuerte relación es el reducir los tiempos de ciclo. Ya habíamos pensado justamente en hacer más simples nuestros procesos. Si nosotros hacemos un mapa de flujo de valor de nuestro proceso, hacemos un levantamiento de todos los pasos y todas las etapas que agreguen y no agreguen valor de nuestro proceso, vamos a poder tener una mirada clara de cuáles son aquellas actividades que yo puedo eliminarlas, que puedo retirarlas de mi proceso y así reducir el tiempo de trabajo entre cada una de las actividades. Claramente, un ejemplo que nos dio Cristina en su presentación es que redujimos los tiempos de pedido de requerimientos entre los diferentes actores o de los diferentes stakeholders de nuestro proceso y por esa razón nosotros tenemos tiempos de ciclo más cortos. Pero me imagino que tú nos puedes aclarar un poco más esa información, Cristina. Exacto. De nuevo, a depender de en qué momento usemos el BIM, vamos a poder acortar los tiempos de ciclo. Por ejemplo, podemos acortar tiempos de ciclo en la etapa de viabilidad. De manera que tenemos un único modelo con todas las informaciones y análisis térmicos o energéticos. Un único modelo de información va a hacer que los integrantes consigan compartir las informaciones de manera más rápida y que el tiempo de ciclo en la creación del proyecto sea más rápido. Después, también vamos a reducir el tiempo de ciclo en la etapa de proyecto. Por ejemplo, si tenemos diferentes proyectos, el arquitectónico con el proyecto de estructuras, el modelo BIM nos va a permitir identificar interferencias en esas etapas, entre esos proyectos. De manera que conseguimos reducir la compatibilización de proyectos. Y después, en la etapa de construcción, también podemos conseguir reducir los tiempos de ciclo. Porque nosotros con nuestro modelo BIM vamos a conseguir simular las actividades antes de ir a la obra. De manera que conseguimos prever el mejor escenario o planear el mejor escenario para que en la obra eso suceda de la mejor manera y consiguiendo reducir el tiempo de las actividades de ejecución. Perfecto. Entonces son 3 ejemplos de en qué momento podemos reducir el tiempo de ciclo utilizando el BIM. Así que este principio está muy relacionado también y claro, siendo estos los dos fuertes, también hay otros principios que no se relacionan con todos los fundamentos BIM, pero tenemos el caso de estandarización, donde nosotros ya definimos justamente, habíamos hablado de los protocolos, las medidas, los requerimientos para poder cumplir de forma adecuada todos los procesos y mi ejemplo fue el estándar para un retorno seguro al trabajo.
Pero si nosotros aplicamos un estándar, una de las primeras relaciones era mejorar la comunicación digital en BIM. Exacto. Con el modelo BIM, lo que nosotros vamos a conseguir hacer es tener un modelo padronizado, de manera que... Pero la traducción... Perdona, ¿puedes repetirlo? Es que me he equivocado con la traducción. Sí, no, ningún problema. Habíamos definido que al definir un estándar vamos a definir los protocolos de trabajo y obviamente el ejemplo claro era el retorno seguro al trabajo. Y si nosotros definimos un estándar de trabajo en esta medida, nosotros podríamos mejorar la comunicación, el tiempo que tomaba tener diferentes modelos e integrarlos y entenderlos, y ahora lo podemos tener en un solo modelo. Exacto. Una de las principales de las ganancias que vamos a tener con modelo es la comunicación entre todos los integrantes, porque todos van a estar trabajando en un mismo modelo, todos diferentes herramientas, puede ser que el arquitecto trabaje con un tipo de herramienta, puede ser que el estructuralista trabaje con otra herramienta, pero todos van a conseguir salvar en un archivo que sea compatible y va a conseguir mejorar la comunicación entre ellos. De manera a hacer los procesos también, que todos los modelos tengan unas ideas padronizadas. Y el detalle de transformación directa de la información también está claro, porque si haces una modificación, todos van a tener directamente esa modificación, como lo habías ejemplificado con la ventana, que era una actualización. Entonces, claramente, el estandarizar va a implicar hacer que todos conozcan los cambios y tengan la información de forma correcta en el tiempo correcto. Exacto. Con Perfecto. este modelo, la información está siempre disponible para todos los usuarios, para todos los integrantes. Existe, como habíamos visto, evaluamos múltiples principios Lean, pero por el tiempo no nos alcanzaría para poder responder a todos. Pero quisiera ir al último de esta tabla y, como les recuerdo, va a quedar con un acceso para todos ustedes. El tema de verificar y validar era justamente este trabajo continuo que nosotros realizamos sobre nuestros procesos. No estamos hablando de un diseño particular, ya podríamos ejemplificarlo con Cristina en diseño, pero lo que nosotros hacemos normalmente es esta mejora continua. El ciclo PDCA de Plan, Do, Check, Act implica ir probando todas las actividades que nosotros vamos haciendo. El ejemplo que tiene una escalera, ir subiendo siempre peldaños de una escalera para poder tener una mejora continua. Ahí podríamos hacer el ejemplo con BIM. Exacto. Por ejemplo, nosotros con BIM conseguimos verificar y validar de nuevo en las diferentes etapas. Por ejemplo, en la etapa de diseño, podemos utilizar el modelo BIM para verificar aquellas normas y códigos que tenemos de edificación de manera automática. Por ejemplo, en la etapa de diseño en los proyectos, la verificación entre incompatibilidades también puede ser realizada de manera automática. Perfecto. Y después también podemos hacer verificación si hay una overlap o si los tiempos de trabajo se superponen unos encima de otros. Para eso podemos utilizar la dimensión 4D con el uso de los cronogramas para hacer una verificación de los tiempos y de cómo esos van a ser realizados en la obra. Genial. Si tienen más consultas sobre estos principios, los derivo al artículo de Sachs del 2010 que habla de esta relación entre BIM y Lean. Ahora, para poder dar un cierre adecuado a esta presentación, quisiera acudir a ustedes e invito también a la presentación a Rodrigo, Luis y también a Clarisa para que se unan a esta conversación y podamos ver las preguntas que nos han realizado desde la audiencia. Así podemos analizarlas quizás entre todos con un aporte de todos.
En la parte principal voy a actuar también como definir aquellas preguntas que han sido más, les han dado más like. Creo que esa es la forma más correcta de poder responder. Aquí podríamos responder cómo se puede aumentar la flexibilidad de un proceso según Lean. Puedo aportar un poco respecto a esta palabra, a esta pregunta, porque es un desafío grande. En realidad, Lean estructuriza y hay bastante información que nos dice que hace muy rígidos los sistemas porque establece procesos, medidas, nuevas herramientas, pasos para seguir, y esto puede llevarnos a tener sistemas más rígidos y que no permitan que las personas puedan opinar o dar su punto de vista. Sin embargo, si nosotros recordamos la tabla inicial que hablaba de la máquina que cambió el mundo, uno de los puntos principales de Lean también, aparte de la mejora continua, es recibir la sugerencia de sus trabajadores. Y aquí lo que nosotros tenemos que entender es que si bien un proceso es muy rígido y establecemos estándares para las actividades, los procesos de mejora continua que forman parte de Lean también vienen de parte de un proceso de entender el trabajo y conocer bien el trabajo. Y quizás esa es la variable que es compleja de entender porque yo simplemente establezco un proceso Lean que es muy rígido y que no permite tener la opinión de las personas y el trabajo en equipo necesario para poder tener un aprendizaje completo entre todos los trabajadores. Vocês querem complementar a resposta? Cristina. No, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijo Roberto. No sé si vosotros queréis decir alguna cosa, Rodrigo o Clarisa. No, con respecto a la Clarisa, por favor. Não, sobre a pergunta sobre flexibilidade, né? Sim. Que o Roberto estava respondendo. Eu vou falar um pouco agora em português. Uma boa forma de aumentar a flexibilidade do processo, segundo o Lean, e agora colocando, contextualizando no nosso webinar sobre a sinergia entre Lean e BIM, para você flexibilizar o seu produto, tá? Você pode usar o BIM para isso, tá? Justamente porque você pode propor diversas alterações, padrões, assim, dentro de uma série de opções. Você pode estudar no produto, usando software, alguma ferramenta BIM, quanto isso custaria, as diferenças, né, vamos pensar, no caso, um apartamento, tá? E você quer mudar a tipologia daquele apartamento, quer ampliar quartos ou reduzir o número de quartos, isso facilmente você consegue aumentar a flexibilidade do seu produto utilizando o BIM. A outra questão é levar esse projeto de produto para a produção. Então, no Lean, você também tem que ter uma produção flexível, com tempo de setup reduzido, tá? Isso quer dizer o quê? Que você não vai levar muito tempo para alterar a forma como a sua fábrica está produzindo um produto X. Então, você tem uma flexibilidade de começar a produzir produtos diferentes. Tá? Então, se você tem um tempo de setup baixo, você tem uma maior flexibilidade de produzir produtos diferentes. Então, quando você tem uma integração do produto com a produção, né, e se a gente pensar agora no nosso cenário da construção civil, o produto que você faz em BIM facilita também você visualizar como você pode produzir, né, esses diferentes produtos que atendam clientes diferentes. Né? Então, você consegue aumentar uma gama de opções de produto
e aumenta, assim, a flexibilidade, né? Falei. Muy bien, yo por lo menos estoy de acuerdo con lo de Roberto, lo de Clarisa, si es que entendí gran parte de lo que dijo Clarisa. Me voy a ir, no sé si me permite Roberto, pero la pregunta que tiene 5 likes, que está ahí, que tiene que ver con, que es un anónimo, que es posible aplicar la metodología, bueno, me imagino que se refiere a ambas, en Latinoamérica, considerando la cultura que hay en Latinoamérica. Simplemente mencionar que justamente una de las brechas más complejas de evaluar, o sea, de aplicar estas metodologías en nuestros países, tiene que ver con la cultura. Ahora, no es solo un problema que tengamos los países de Latinoamérica, sino que todo Occidente, ya que Lean, en específico, es una metodología que, como mencionó Roberto, creada en Oriente, con la cultura de Oriente, que es muy distinta a la cultura de Occidente. Y es por eso que ambas metodologías incluyen en su centro a las personas. Entonces, es importante involucrar a las personas. Va a ser necesario realizar cambios culturales en nuestras organizaciones, en las industrias en que nosotros participemos, ya sea desde el diseño, la arquitectura, la construcción y la ingeniería. Vamos a tener que hacer ese esfuerzo. E incluso hoy en día es uno de los grandes desafíos que se tienen en la implementación de ambas metodologías en todo lo que es Occidente. Sin embargo, hay que ser positivo porque existe mucha experiencia implementando ambas metodologías, tanto Lean como BIM, en países sudamericanos, Brasil, Chile, Colombia, Perú. Existe mucha evidencia con buenos resultados, incluso ya por bastante tiempo, más de 20 años usando esta metodología y se está realizando bastante bien. Hay dificultades siempre, pero se puede. Cristina. Eu vou falar um pouquinho do que Rodrigo falou, vou falar em português para aquelas pessoas que não conseguiram entender. O principal que Rodrigo falou é o seguinte, que a principal dificuldade de implantar ambas metodologias, tanto a filosofia Lean como a metodologia BIM, a dificuldade é a cultura das pessoas, né? O mais difícil é fazer as pessoas engajar na filosofia Lean. O professor Rodrigo falou que como a filosofia Lean é originariamente do Japão, então é muito difícil as pessoas do Ocidente, de maneira geral, implantar essa filosofia. Então, não pensem que é apenas um problema de Latinoamérica, sino um problema geral da cultura ocidental. Mas que não fiquem tristes, porque realmente a filosofia Lean está sendo implantada há muitos anos aqui em Latinoamérica, em Chile, tanto em Chile como no Brasil, tem mais de 20 anos que a filosofia já está sendo feita. Tem feito muitas pesquisas, tem muitos trabalhos e realmente tem muitas empresas que já conseguiram implantar os princípios e ferramentas da metodologia, da filosofia Lean no interno deles. Tanto a filosofia Lean quanto a metodologia BIM. Tem vários exemplos de empresas que já implantaram as ferramentas BIM em Latinoamérica, mas o principal problema é em relação à cultura das pessoas. Eu gostaria de complementar em relação a como aplicar a metodologia, né, na América Latina, e na verdade seria em qualquer parte do mundo. O que você precisa ter, né? Você precisa ter abordagem de ambas direções, tanto da direção da empresa de top-down, né? Da direção para a produção e ter também uma corrente da produção levando informação para a direção. Então, o ideal seria a empresa pegar um projeto piloto, tanto para aplicação de BIM quanto para aplicação de Lean,
rodar esse projeto piloto, mas ter em mente que a partir daquele momento o sistema de planejamento da empresa tem que passar a ser colaborativo. Então, a gente vai ver várias ferramentas, como o sistema Last Planner, que vai trazer o pessoal da produção para as atividades de planejamento. E essas informações têm que subir para a direção, então todos têm que ter essa consciência de que tem que começar a colaborar e que a ideia é todo mundo aprender, né? Então, a melhorar, então muda um pouco a cultura da empresa. E o que a gente lê na literatura é quando a gente se depara com um funcionário que não quer participar, não quer entrar nessa alteração cultural, ele acaba sendo demitido, assim, acaba sendo cortado. Então, vai ou vai. Mas tem que ter um movimento de ambos os lados da empresa, mas, assim, na América Latina tem bons exemplos mesmo, como o Rodrigo falou. Sí. ¿Elijo yo las preguntas o Cristina, elige una tú? Elige la que sea. Se han ido las preguntas. Se fueron las preguntas. Preguntas en español. Sí, no hay preguntas en portugués. No. Oye, por favor. Dice aquí, ¿de qué manera podemos disgregar la variabilidad en los proyectos y medirlo? Roberto, creo que esta pregunta se refiere a cómo cambiar la variabilidad en nuestros proyectos de construcción y cómo eso se puede medir. Sí. Creo que parte fundamental del desafío de variabilidad es medirlo en primera instancia, porque como lo había comentado, generalmente nosotros funcionamos a nivel de promedios, a nivel de ejecución de proyectos, rendimiento, el avance mensual, y esto no nos permite conocer, a excepción de las curvas de avance, que a veces tampoco son bien analizadas, entender esa variabilidad correcta de un proceso. Por lo tanto, lo primero es medir. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Y posiblemente, aunque no es tan útil, tomar algunas medidas un poco más avanzadas. Recomiendo análisis de variabilidad por Six Sigma, que me permite entender los límites de un proceso para poder establecer cuán variable y entender estas variables que son internas de mi proceso y las puedo asumir como normales o externas de mi proceso. Y cómo tomar planes de acción justamente es probar distintas herramientas que lo vamos a ver en los próximos, en las próximas sesiones de webinar, distintas herramientas que pueden ser aplicadas a un proceso en particular, porque no podríamos pretender mejorar el avance de un proyecto solo con una sola herramienta. El ejemplo claro es el primero, el de Last Planner, que mejora variabilidad y confiabilidad de avance. Y esto ya me permite tener un plan paralelo que es el inventario de trabajo ejecutable, que ya tiene un aspecto nuevo que me permite tener ese plan B para poder asumir actividades que podría ejecutarlas dentro de mi proyecto pese a no estar planificadas originalmente. Eu gostaria de complementar novamente. Se vocês lerem um pouco sobre o sistema Toyota de produção, vocês vão ver que a base de todo o sistema é estabilizar a produção, tá? E isso significa reduzir a variabilidade e reduzir as incertezas no processo produtivo. Então, quando a gente fala em reduzir a variabilidade, a gente tem várias ferramentas, como o Roberto falou, a gente vai ver nos próximos webinars, que, a exemplo, é o sistema Last Planner, que pode ser aplicado também para a etapa de projeto, tá? E ele ajuda você a verificar os erros não, né? Vamos entender as interdependências dos projetos, dos projetistas, né, em relação à informação. E quando você planeja uma semana, por exemplo,
você consegue aferir se você conseguiu concluir aquela atividade no prazo e, caso contrário, se você não conseguiu concluir, você consegue informar por quê e pesquisar as causas raiz, né, de não cumprimento de tarefas. E a partir desse momento, você tem um indicador, que é o PPC, é um indicador de quão bem você se planeja, né? Mas é o primeiro passo para você começar a estabilizar a sua produção, tá? Porque você começa a detectar, vamos dizer, algumas deficiências no seu projeto ou no seu sistema de planejamento, e você consegue melhorá-lo, né? Tomar ações corretivas. E assim, você tem um efeito aprendizado e a sua produção vai começar a se estabilizar. Então, esse é o sistema Less Planner, que a gente vai falar dele nos próximos webinars. Sí. Complementando lo que dice Clarisa, y para los que no hablan portugués, un poco traducir y citar a Clarisa, en los próximos webinars vamos a hablar, sobre todo en el último, vamos a hablar de las Planner, que justamente aborda este tema y separa lo que es incertidumbre de variabilidad, ¿ya? Porque es distinto y se trabaja distinto. Y tal como dice Clarisa, nosotros ahí podemos analizar las causas de no cumplimiento de las actividades, podemos analizar el PPC, que es el porcentaje de plan completado, podemos analizar el PCR, que es el porcentaje de cumplimiento de restricciones, y ahí nosotros podemos ir manejando esta variabilidad de los proyectos y controlando la incertidumbre para llevar el tema Lean. Las Planner es una herramienta que vamos a tratar, que está creada específicamente para la construcción. Y esa es la gracia, que es una herramienta Lean que se creó para la construcción, que la desarrolló Glenn Ballard, y que aborda esos temas. Pero lo vamos a tratar específicamente en el último webinar del 7. Sí, voy a complementar ahí un poco lo que dice Luis. Justamente, y creo que lo dijo Clarisa, si es que entendí bien, si bien las Planner, la mayor cantidad de las veces se ha aplicado en la ejecución de proyectos de construcción, hoy en día existen muchas experiencias evaluando o aplicando las Planner en la etapa de proyecto, en la etapa de ingeniería, en las etapas tempranas de los trabajos. Por lo tanto, también vamos a hablar, quizás no de las Planner específicamente la próxima semana, sino que vamos a hablar de planificación colaborativa y cómo a través de un sistema gradual de planificación y colaborativo podemos mejorar la gestión en el diseño de los proyectos. Así que también va a ser algo que vamos a involucrar. Me gustaría tomar la primera pregunta, la que tiene más me gusta, tiene 7 me gusta arriba, así que no nos podemos hacer los locos con respecto a eso. Y habla de cuál es la visión de Lean en una organización certificada ISO que utiliza procedimientos para la gestión de sus procesos corporativos. Yo, personalmente, no sé si mis compañeros, no representamos a ninguna institución alineada a Lean, simplemente la investigamos, y no tenemos una voz oficial de qué opinamos acerca de la certificación ISO. Sin embargo, voy a agregar un elemento común tanto de Lean, BIM e incluso también ISO, que tiene que ver con la gestión de la información. Lean y BIM, como habló muy bien Roberto y Cristina, es fundamental la información de los proyectos, el monitoreo, el seguimiento y la toma de decisiones que uno puede hacer con la información que se va creando dentro del proyecto y con la que vamos manejando de proyectos previos. Por lo tanto, es fundamental. Y creo que eso no se contrapone y no va en contra de lo que también propone ISO, ¿ya? Que tiene que ver que un elemento muy importante en la gestión de la información y la gestión de la documentación de los proyectos, e inclusive hay un elemento que, si bien no es lo mismo, es muy parecido, pero si nos acercamos a la ISO 9001 de gestión de calidad en específico, es parte del corazón de la ISO 9001, la mejora continua. La mejora continua y el ciclo de Deming, conocido como PDCA, que también comentaron mis compañeros. Y por otro lado, en Lean está Kaizen, ¿ya? Que también habla de la búsqueda de la perfección de forma sistemática y continua.
Por lo tanto, hay otro elemento común en donde se alinean tanto Lean, BIM y ISO, ¿por qué no? ¿Ya? Así que yo creo que no son elementos totalmente complementarios. Inclusive podemos compartir también un trabajo que hicimos con Luis y con Jonathan Martínez, que es un estudiante de doctorado colombiano que está en Chile, en donde propusimos la implementación de Lean a través de una certificación ISO, ¿ya? Justamente para empresas constructoras que conocen mucho más ISO. Es más normal en Latinoamérica que las empresas se certifiquen en ISO 9001, por lo tanto nosotros tomamos esos elementos, tomamos la ayuda, digamos la infraestructura de ISO para ocupar ese canal para implementar Lean. ¿Ya? Es un trabajo que presentamos en un congreso hace un par de años con Luis Salazar y Jonathan Martínez. Así que me hice cargo de la pregunta de ISO. No sé si quieren complementar algo más, compañeros. Eu gostaria. Por favor, Clarissa. Agora um pouco de português. Então, normalmente as certificações ISO que são utilizadas nas empresas construtoras, né, estão todas relacionadas com qualidade, e da mesma forma que o Lean preza pela qualidade, ele incorpora também os itens da ISO que você tem que aferir. Então, existem vários exemplos de integração de ISO com Last Planner. Alguns exemplos podem até ser, pode procurar no site do IGLC, né, .net. Vocês podem ver que existem outros PPCs que você pode aferir, como o PPC-Q, né, que se refere à qualidade. Então, quando você conclui uma atividade, você vai aferir os itens da ISO que estão referentes àquela atividade que foi concluída. Então, uma coisa também não exclui a outra. A qualidade é sempre integrada. E a segurança também deveria ser integrada, né? E o Lean abre portas a ambos, assim. E o meio ambiente também. Isso. Obrigada. Creo que tanto Roberto como Clarissa respondieron a la pregunta. Me gustaría coger una pregunta que hay en el chat aquí, que fue realizada por alguien de la Universidad Federal de Paraná, en Brasil. Y la pregunta dice así. Oi? É a professora Maria do Carmo. Ai, que legal que ela está aqui. Oi, Maria do Carmo. Então, fala assim a pergunta. O grande problema da implementação do Lean e do entendimento, implantação do processo BIM é o fruto da carência de programas de formação em nível básico na graduação, enquanto os dois temas foram reservados ao mercado da pós-graduação e dos consultores. Diante dessa informação, chega a afirmação que acontece nos outros, pergunta ela, o que acontece nos outros países diferentes ao Brasil. Entonces, la pregunta que la profesora está haciendo, que el principal problema para implantar el proceso BIM se refiere a que casi está solamente direccionado a alumnos en posgrado, de manera que el BIM aún no está siendo introducido en los cursos de pregrado. Y pregunta, ¿pasa esto de manera igual a como pasa en Brasil? Pues ella afirma que en Brasil casi solo es visto en cursos de posgraduación. Entonces la pregunta es para los profesores que no son de Brasil. ¿Esto pasa de manera igual? ¿El BIM se ve solo en los cursos de posgrado? ¿O más centrado en los cursos de posgrado y en los consultores? Bueno, voy a tomar yo primero la palabra. Voy a darle mi experiencia y mi opinión con respecto a lo que pasa en Chile, que es la situación que yo conozco. En Chile, según Plan BIM, que es digamos, el representante público que busca y promueve la implementación de BIM en Chile, el 90% de las instituciones de educación superior están formando a sus estudiantes en BIM, en pregrado, ¿cómo le llaman ustedes? En la pregraduación o a nivel básico de graduación, ¿no? Por lo tanto,
existe un alto interés de las universidades y de las instituciones de educación superior de implementar BIM en sus programas de estudio. Sin embargo, mi opinión es que aún no está siendo integrado dentro de los planes de estudio de forma transversal, como creo yo que se debería hacer. Es decir, existen cursos en donde se tocan las temáticas de BIM, que incluso se pueden llamar BIM en específico. Yo hago uno que se llama Diseño en Construcción Virtual, que toca temáticas de BIM, no es completamente, pero es un curso aislado de otros. En mi opinión, la búsqueda, el cambio real de las universidades debería ser un cambio más transversal, en donde en varios cursos, en varias asignaturas de la graduación, se deberían tomar temáticas de BIM en sus distintos aspectos, ¿ya? Más como algo integrado que como un curso en particular. Esa es mi opinión. En la posgraduación y los consultores también, o sea, hay muchos programas de posgraduación también, pero el pregrado nos estamos haciendo cargo, pero todavía, digamos, no con la fuerza y la integración que corresponde. Clarissa, você gostaria de falar alguma coisa de como acontece o ensino do BIM no Brasil? Bom, então, eu posso falar da perspectiva da Federal de São Carlos, né? Eu tô ministrando algumas aulas lá, tanto na graduação quanto na pós, e a gente está colocando BIM, está colocando Lean, e a professora Sheila, ela sempre deu as disciplinas de construção enxuta, de planejamento e controle da produção, e sempre falou sobre a gestão Lean, né, a construção enxuta. Mas o que eu vou falar, realmente, aqui fica a cargo da pós-graduação, introduzir esses assuntos para os alunos, pelo menos a parte mais forte, né? Mas eu vejo a mesma coisa no exterior, na Inglaterra, quando eu fiz doutorado lá e eu dei aula para o mestrado. E aí sim, no mestrado, os alunos também viam construção enxuta. E como o Rodrigo falou, não tem integração entre o BIM e o Lean no ensino de graduação, mesmo no exterior. Isso fica muito a cargo de uma iniciativa de algum professor, e é difícil você ver as duas filosofias integradas. Agora, o BIM na graduação lá é muito mais comum do que aqui no Brasil, pelo menos no ensino do software, tá? Obrigada, Clarissa. Podría acotar algo adicional, que si bien esta necesidad de BIM surge de la academia, algo que se quizás promocionó e impulsó Chile a través del programa Construye 2030, que implica modernizar la construcción. Quizás también desde la parte pública incentivó la solicitud de requerimientos de proyectos BIM dentro de las postulaciones y licitaciones a proyectos públicos, lo que claramente crea la necesidad a un corto plazo con postitulaciones o especializaciones particulares, pero que entrega esta capacidad para poder requerir profesionales que sean formados con competencias adecuadas a la industria local. Y esto debería ser replicado, obviamente, no solo a nivel privado, estatal, educación, sino privado, estatal, gubernamental, que es lo que está pasando en particular aquí en Chile y que beneficia esta necesidad de cuestionar por qué BIM debe ser integrado en los procesos educativos. Sí, complementar ahí, no sé si Clarissa o Cristina tienen como conocen otros países, quizás nos pueden dar su opinión, pero de mis estudios por lo menos, ha sido el sistema público el que ha liderado bastante la implementación, sobre todo de BIM, en los proyectos públicos que el Estado pone dinero. Y entiendo que en varios países ha sido también el sistema público el que ha empezado a implementar, a querer implementar BIM en sus proyectos.
Sin embargo, en mi opinión, todavía en Lean están muy bajos en implementación y eso se debe debido a muchas restricciones contractuales que tienen los gobiernos que no permiten sistemas de proyectos más integrados. Cristina o Clarisa. Sí, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. De manera general, con mi experiencia en España, el BIM no es visto en los cursos de pregrado, es visto, si alguna vez es visto o está siendo empezado a ser visto, es visto de manera aislada por algún profesor de manera, con una iniciativa propia. Y los cursos, y la idea de la filosofía Lean, yo no la vi en mi curso de pregrado, y creo que probablemente no se vea en casi ningún curso, solo de nuevo algún profesor con iniciativa individual y generalmente se queda aislado a los cursos de posgrado. Y creo que es lo que ha dicho Rodrigo, que si se está siendo introducido el BIM en las empresas de construcción en España y la filosofía Lean en parte son por las empresas de consultoría que quieren empezar a han visto el potencial de utilizar esta filosofía y esta metodología y están empezando a implantar en empresas de construcción y también porque empresas públicas, el gobierno, ¿no?, ha incentivado el uso del BIM en obras de contratación pública. Pero de manera general creo que pasa muy similar a como pasa aquí en Latinoamérica. Bueno, yo creo que... Eu tive... Sí. Ok. Não, Não, eu só Clarissa. vou comentar que eu me lembrei de uma coisa. Eu fiz... eu sou arquiteta, né? Então eu fiz um ano de graduação na França. E o que eu notei lá é que a grande maioria dos alunos, em 2007, já utilizavam, já faziam projetos em BIM. E tanto é que eu consegui estágio na época porque eu sabia AutoCAD. E ninguém sabia mais AutoCAD. E era o contrário do Brasil. E quando eu voltei, eu comecei a aplicar para o meu TCC, para o meu trabalho de conclusão de curso. Mas naquela época, 2007, os alunos franceses já usavam software BIM, mas não o processo BIM, tá? Eles sabiam manejar a ferramenta. Aí tudo bem, mas o processo de gestão da informação, dos stakeholders, continuaba tradicional como CAD. Eso. Estoy de acuerdo con Clarissa. Nosotros en la graduación también utilizamos algún software que era BIM, pero ni tan siquiera lo presentaban como BIM en aquella época, pero realmente lo estábamos utilizando. No nos enseñaban que había un proceso colaborativo detrás de esa herramienta. Entonces, en algunas asignaturas como estructuras metálicas o estructuras de hormigón, sí que se utilizan software, pero como Clarissa dijo, de manera aislada y no como el proceso entero del proyecto de construcción. Sí, justamente se alinea con lo que dice Andrews Eraso en el chat, que en Perú hay un plan BIM, pero están poniendo un foco mucho más en la construcción y no en todo el proceso, no en todo el ciclo de vida del proyecto, como mencionó en una imagen Cristina, desde el diseño hasta la operación y mantención de la infraestructura. Por otro lado, estoy leyendo algunas cosas. César Muñoz habla de que quizás Lean y BIM sí se deberían aplicar en la posgraduación, al posgrado, ya que las personas que estudiarían los temas ya tendrían alguna experiencia profesional, lo que sería bueno. Ahí hay un tema bastante polémico, yo creo, porque en Latinoamérica todavía tenemos muchas carreras de graduación todavía muy largas, ¿ya? En comparación con Europa, en donde las carreras de graduación son de 4 años y la posgraduación son 1 o 2 años más. Tiene esa lógica, un poquito de ir a la empresa y después volver a especializarse. Todavía en Sudamérica tenemos 5, 6 años de solamente graduación. En Chile, por lo menos, bueno, ahora estamos bajando los 6 años de ingeniería a 5 o 5 y medio, pero siguen siendo carreras muy largas en comparación con Europa, sobre todo, y con Estados Unidos también. Y bien, bueno,
vamos a seguir, hay varias preguntas también en el chat, pero hay varias preguntas, yo por lo menos creo que vamos a tomarlas y vamos a ocupar las siguientes presentaciones, que Roberto nos va a presentar las fechas ahora, de cuándo es, y vamos a ocupar esas mismas preguntas para ir respondiéndolas también en las siguientes presentaciones, pero la idea no es alargarse tanto tampoco. Así que, Roberto, te dejo. Gracias. Les agradecemos a todos por la participación y les comento las siguientes fechas de esta temporada 1 de Algo Más que Lean y BIM, y para el 29 de junio tenemos la sesión de aplicaciones de estas dos herramientas o filosofías en el diseño, y para el 4 de julio tenemos esta misma aplicación para los procesos de construcción. Ya nos había dado un poco de idea Luis, por ejemplo, que se tratara un poco de las planas. Me gustaría que Cristina lo pueda también decir en portugués. Então, o que o professor Roberto falou, ele apresentou as datas dos próximos webinars, que serão nas próximas terça-feira dia 29 e terça-feira dia 4 de julho, sempre nesse horário das 6 horas, e a gente vai falar de coisas que já foram meio que introduzidas hoje, né? A gente vai falar sobre as aplicações nas etapas de desenho e as aplicações na etapa de construção. A gente vai falar do sistema Las Planes, que um pouquinho já foi falado e discutido hoje, mas vamos falar em profundidade nos próximos webinars. O Roberto também agradeceu a presença de todos vocês até agora e acho que foi isso, brevemente, o que ele falou. Gracias. Me quedo con un último detalle y si me permiten siempre, como esta es nuestra primera serie de webinars, quisiera pedirles a todos si nos pueden ayudar respondiendo una última pregunta para siempre tener la mejora continua. Quisiéramos preguntar a las personas que nos han acompañado hasta este momento, usen nuevamente la herramienta que habíamos aplicado desde un inicio, slido.com, con el hashtag LeanBIM. Y si pueden ingresar sus datos, recuerden también que con esa información nosotros vamos a poder entregarles un certificado y nos pudieran responder qué hicimos bien en el webinar de hoy. Si también podrías decirlo igual, Cristian. Sí, antes de nada, yo quería decir en español y en portugués que las fechas están mal colocadas. Las fechas son los martes, hoy es martes 23, entonces serán martes 30 y martes 7. De novo, okay. As datas estão erradas, vai ser terça-feira, dia 30, e terça-feira, dia 7 de julho. Desculpem, mas a gente vai passar as informações certas. Roberto também perguntou que vocês, por favor, escrevam aqui as coisas que fizemos bem, as coisas que fizemos não tão bem, que a gente precisa melhorar. Eu acho que a gente sabe que a gente teve um problema por causa da tradução, foi uma coisa que foi novo para a gente e teve algumas dificuldades, a gente vai melhorar, mas por favor nos deem as sugestões porque a gente está aberto a todas as perguntas e sugerências. E obrigada pela participação. Sí. Dejo la información correcta. Ahí sí. No, pero 7, el último. 7 de julio. 7 de julio. 7. Sí. Ya, ok. Bueno. Yo aprovecho también de mencionar algo. Sí. Varias cosas que preguntaron justamente en el chat. Primero, no es necesario que se vuelvan a inscribir, ya por estar inscritos nosotros les enviaremos el link y el calendario de los 3 eventos, por lo tanto no es necesario que se vuelvan a inscribir. Por otro lado, preguntan temas de certificado. El certificado se hará siempre y cuando ustedes se hayan inscrito en slido.com y al final de los 3, ¿ya? Por lo tanto, hay que participar en los 3 webinars para recibir el certificado. El link, todo eso será lo mismo y el código, bueno, todo eso el código lo envío por chat ahora. Así que Cristina, no sé si puede repetir lo que dije yo o algo parecido. Você me pegou por surpresa. Não, o que o Rodrigo estava falando, ele corrigiu as datas, né? De novo. Ele... Não sei o que você... Ele falou que a gente vai responder algumas perguntas que ainda apareceram aqui no chat
e que, por favor, responda o questionário sobre o que a gente precisa melhorar. E que os links, né, que a gente vai... Ah, ele falou também que sobre os links, aquelas pessoas que já se inscreveram no seminário de hoje, não precisam se inscrever de novo para os próximos webinars, e os links vão ser enviados por e-mail, como a gente fez até agora, e acho que é isso. Para responder no Slido, hashtag LinkedIn, os links para os próximos eventos vão ser enviados, e quem já se inscreveu não precisa se inscrever novamente. Foi isso. Perfecto, entonces cerramos, ¿no? Muchas Sí, gracias a todos. tendemos a las preguntas. Vamos a ir Gracias a todos. respondiendo más preguntas en los mismos chats y lo vamos a comentar en los siguientes eventos. Así que esté muy bien. Clarisa, si quieres despedir de... Sim, nós vamos encerrar agora. A gente vai, no próximo webinar, a gente vai responder as perguntas. É isso, né? Sim. Bueno, muy bien. E, bom, a gente se vê na próxima terça-feira, dia 30. Nos vemos el 30. Que esté muy bien. Adiós. Gracias. Adiós. Nos vemos en una semana. Obrigada, gente. Tchau. Chao.